través de la literatura, contemplado como un espejo, como una ventana o como una atalaya privilegiada, contemplar la historia de España, ver cómo a través de los textos literarios, en la medida en que se refleja el modo de ser de un pueblo, a través de la creación artística, pero en este caso concreto de la literatura, podemos ver una historia ascendente que va configurando el modo de ser de ese pueblo, desde las jarchas, el poema de Mío Cid, las Aberceo, Mester de Clerecía en general, las variaciones y dudas del libro de Buen Amor, siglo XIV, pero nunca con crisis ideológica, sino en todo caso moral, y el esplendor del XV, XVI y XVII, que nos dan una configuración de lo que hemos llamado siempre el siglo de oro, que es, diríamos, el culmen de lo que es el proceso de configuración de lo que es esta realidad de España, ¿no? De nuestra España vista, como digo en este caso, a través de los textos literarios. Suelo distinguir un matiz. Normalmente en la historia de la literatura, el Renacimiento suele ser la fecha en la que se dividen las etapas de la historia en toda Europa, en España no. En España la peculiaridad es que el siglo XVI y XVII supo unar la fidelidad a la antropología cristiana con la adquisición de todas las formas de la belleza que solemos llamar del idealismo renacentista. Es decir, que lo que vamos a encontrarnos es además con una peculiaridad, no solo que no hubo renacimiento, que se negó en España, sino que fue, como se demostró, el mejor renacimiento, pero con una peculiaridad. Yo le llamo el toque profético del Renacimiento español respecto a lo que iba a significar la civilización moderna. Por ejemplo, cuando hablamos de España, la de la novela picaresca. La novela picaresca bien leída es una advertencia de qué le pasa a los pueblos cuando desaparece en las relaciones cotidianas, del trabajo, de las relaciones sociales, un referente moral. En ese instante sucumbe y lo que hace es fracasar todo tipo de posibilidad de convivencia. Es muy interesante el Guzmán de Alfarache, pero me detendría en las cositas que vamos a contar para ver cómo todo este mundo del XVII, con Calderón, con la voz profética de un Segismundo que dirá, atrevámonos a todo. Esa es la política moderna y contemporánea, la historia. El hombre se ha atrevido a todo. La vida luego te llevará al esplendor de un Don Quijote, que será el único caballero que presta cara a esta realidad que se está hundiendo del mundo pícaro, de cada uno a lo suyo. Villano eres porque solo sabes decir viva el que vence. Todas frases mil que hay, que nos hacen ver lo que era realmente el alma de España en defensa de esa cristiandad a la que estoy intentando defender. A partir del 18 es un proceso de alejamiento de lo que son los ideales de la España de siempre, para ir poco a poco cayendo en imitaciones. Francesa, Versalles, la primera parte, Inglaterra, Alemania, es decir, llegamos hasta nuestros días, pero siempre de manos de otros, porque lo de fuera era mejor que lo español. La Ilustración en España empezó muy tenuemente, no tiene todo el fulgor de la Ilustración francesa, pero no tarda ni unos días en que... Y entonces hay un personaje que yo quiero resaltar en la conferencia, que es Manuel José Quintana, el poeta que por haber sido nada menos que hijo de un inquisidor en Jaén, pudo leerse, tenía el privilegio de poder leer todos los libros prohibidos, y el hijo se contaminó en su casa hasta hacerlo un volteriano radical, y es el primero que va a meterse con Felipe II, su famosa Oda de Escorial y otras muchas cosas. Y así, poco a poco, siglo XIX, contiendas que son siempre contiendas religiosas, pero que se reflejan en un perfil, en una historia que es la historia de la literatura. En gran parte pasa a ser propaganda, es decir, el servicio de aquellos que tienen que ir configurando. Lo que pasa es que habían prometido un mundo feliz y lo que vamos a encontrar es gritos de soledad, de desesperación, de vacío, la sucesión de suicidas a lo largo de toda la literatura. Os pongo un ejemplo, El árbol de la ciencia. Andrés Hurtado es el protagonista, Baroja. ¿Qué son las ideas de la Europa del
pesimismo, Schopenhauer, Nietzsche y todo, que al final ha buscado en el amor sentido, ha buscado en lo que quieras, en el pensamiento, y no ha encontrado nada y se pega y se envenena. Pero el libro más interesante para ver el fracaso de la civilización que se pretendió poner desde el modelo europeo es Luces de Bohemia, de nuestro admirado y querido Valle-Inclán. Porque Valle-Inclán, a lo mejor cuando habla con exaltación mítica del mundo nuestro, de los carlistas, se ve que se espejó cóncavo o convexo, pero cuando se pone a ridiculizar y a atacar la realidad de esa España que la ha conocido mentirosa, engañosa, todo apariencia, eso es el esperpento de Luces de Bohemia, una obra genial para ver cómo todas las promesas de un mundo feliz han quedado reducidas a nada. Podría hablaros de Tiempo de silencio, de La colmena, de todo lo que nos va llevando hasta un momento en el que España es realmente Europa, no solo políticamente, sino en todas las ideologías. Yo mañana os leeré un poema de Vicente Aleixandre en los años 50 y un poema que se titula completamente Viernes, en las que puedes ver cuál es el ideal de la sociedad española en los años 80, es decir, que la vida sea poder llegar a un viernes donde con un poco de ginebra y 4 moles y ordenar tu casa, te lo vas a pasar estupendamente. Acuérdate de Jorge Manrique, acuérdate de Calderón, y dices, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Qué tragedia es esta? De estas cosillas quiero hablaros mañana.